Restaurando la decadencia espiritual. A lo largo de los últimos domingos, Dios ha venido hablando a la iglesia acerca de este fenómeno que ocurre dentro de los cristianos, como es la decadencia espiritual. Toda iglesia está expuesta a pasar por estos momentos y estas etapas, y es nuestro deber como pastor el traer una palabra que pueda despertar las conciencias de la iglesia de tal manera que aquellos que están viviendo en ese estado de decadencia, de letargo espiritual, donde sus vidas ya no son transformadas y renovadas por la palabra de Dios, pueda darles vida al Señor. Jesucristo dice que Satanás viene como ladrón, pero Jesús vino a darnos vida. ¿Y vida qué, hermanos? En abundancia. Es decir, Cristo nos dio de su vida para que esa vida abunde en nosotros. Vamos a ver con la ayuda de Dios un tema muy importante. Ya Dios nos ha venido hablando cómo llega una persona, un cristiano, a ese estado de letargo espiritual. También Dios nos habló acerca de ejemplos de hombres que tristemente sus vidas dieron un testimonio de vivir en decadencia espiritual. Vamos a ver con la ayuda de Dios cómo podemos restaurar nuestra vida en el caso de los que están ahí y puedan salir y puedan tener una vida plena en comunión con Dios. Y los que estamos firmes en el Señor, no descuidemos nuestra comunión y nos mantengamos firmes hasta el final de nuestra carrera. Deje un apartado ahí en Romanos 12 y busque Mateo 16, 25. Hay dos palabras muy similares, entre ellas encontramos lo que es una paradoja y una contradicción. No es lo mismo, son palabras distintas. Busque usted Mateo 16, 25. Una contradicción es una declaración ilógica que no tiene sentido. Repito, una contradicción es una declaración ilógica que no tiene sentido. Yo puedo decirles en este momento a ustedes que esto es un círculo, una figura circular, lo cual es mentira, es ilógico. Es un rectángulo. Entonces, una contradicción es aquella declaración que no tiene sentido, que no tiene argumento, que va en contra de la lógica y del sentido común. Por otro lado, una paradoja es una declaración o un principio que parece contradictorio al principio, pero que en realidad no lo es. Repito, una paradoja puede ser una contradicción al principio o un principio, pero que al final de que se estudia o se revisa no tiene contradicción. Y vamos a ver un ejemplo. Jesús en Mateo 16, 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es una paradoja de Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué, hermanos? Lo que Jesús está diciendo aquí es que si tú quieres perder tu vida en un sentido, la ganarás en otro sentido mayor. Es decir, Jesús está diciendo: el que quiera salvar su vida, el que quiera alcanzar la salvación en esta tierra, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz, serme fiel en esta tierra y tendrá vida eterna, ¿cierto? Pierdes en algunas cosas, terrenalmente hablando, pero ganas otras espiritualmente. Jesús sigue diciendo: y todo el que pierda su vida, no habla de perderla en realidad, habla de darle sentido a la vida, un sentido eterno. Porque realmente cuando venimos a Cristo no perdemos, sino que ganamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nos quiere enseñar en esta hora a nosotros que cuando venimos a Cristo no perdemos, ganamos. Un texto más. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Dios nos da la gracia de la fe, pero es el hombre el que tiene que creer. Dios nos da la gracia del arrepentimiento, pero es el hombre el que tiene que arrepentirse. Antes de que leamos este pasaje del apóstol Pablo que escribe a los Corintios, quiero compartir con ustedes una frase que escribí mientras estudiábamos esta palabra, y es la siguiente: la vida cristiana no se nutre de rituales. La vida cristiana
no se fortalece en actividades religiosas. La vida cristiana se alimenta de Dios. ¿Escuchó eso? Repito, ponga atención. La vida cristiana no se nutre de rituales, no se fortalece y no se alimenta de actividades religiosas. Hoy tenemos un culto, es una actividad, es un ritual religioso. Venimos los domingos, nos congregamos, tenemos un tiempo con el Señor, cantamos, escuchamos la palabra, Dios nos ministra, pero pregunta, ¿le nutre a usted eso en realidad? No, porque usted puede venir aquí un domingo y salir como entró. Usted puede venir al domingo, puede cantarle a Dios como le cantó hace un rato y seguir viviendo fuera de la voluntad de Dios. Lo que nos nutre como cristianos es tener comunión con Dios. Todos los días, en tu casa, leyendo la Biblia, estudiando la palabra, orando. Con tu familia te reúnes, hablas de la palabra y eso te nutre, eso te fortalece. Cuando nosotros pensamos que en el templo va a fortalecer nuestra vida cristiana, es un error. Por eso es que muchos salen como entraron. Salen del culto, llega el lunes y lo que cantamos ahorita aquí, uno de los cantos que cantamos, bendito Jesús, en tu voluntad quiero vivir, algo así dice la letra, ¿cierto? Bendito Señor. Usted lo acaba de cantar ahorita, pero mañana se lo olvidó y ya no vive en la voluntad de Dios. ¿En cuál vive? En la de usted. Vive en su tiempo, en su voluntad de usted, en lo que usted quiere, en lo que usted cree, y lo que cantó se le olvidó. Dice Pablo, ponga su vista ahí. Así que, amados, ¿a quién le está hablando? Cristianos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta, ¿quién tiene que hacer esto? Usted. Pregunta, ¿cada cuándo? ¿Los domingos? ¿Solamente aquí en el tiempo que tenemos aquí en la iglesia? Todos los días, hermano. Todos los días. Pablo está diciendo a los corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque todos los días estamos expuestos a ver cosas que no le agradan a Dios. Y desde que te levantas y abres tus ojos, estás expuesto a contaminar tu alma, tu espíritu, tu vida de cosas terrenales y mundanas. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes cuando se levantan en la mañana tienen el hábito, el buen hábito de levantarse y darle a Dios gracias. ¿Lo tiene? Debe de ser todo cristiano. Y cada vez que usted se levanta, ¿qué es lo que hace? Le da a Dios gracias, ¿verdad? Por la vida, por la familia, por los hijos, por lo que va a hacer, le da gracias y se encomienda a Dios, ¿cierto? ¿Eso es bueno? Claro que es bueno. Pero también es bueno recordarnos nosotros como cristianos y decirle a Dios, Señor, así como te di gracias el día de hoy por la vida, por la de mi familia, también te quiero pedir que me ayudes a no fallarte, a no hacer mi voluntad, a recordarme todos los días que tú me salvaste, a recordarme que te entregué mi vida, que tú eres mi Señor y mi Dios y que tengo que hacer tu voluntad y no la mía. Pero ¿sabe qué? Eso no ocurre. Eso no ocurre. Por eso es que después de la oración no haces lo que Dios te pidió. Quisieras, haces lo que tú consideras que es correcto. Pero Pablo dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué, hermanos? La santidad en el temor de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de la iglesia Hashem. Ahora, cuando estás en decadencia espiritual, este texto ni te convence, ni te toca, ni nada. ¿Por qué? Porque eres insensible a la palabra de Dios. No te interesa esto. Tú quieres vivir en lo tuyo. Con eso en mente, vamos a ir al pasaje que mencionamos al principio, Romanos 12, 1 y 2. Y vamos a ver el consejo de Pablo a los hermanos en Roma y hoy Dios a la iglesia contemporánea de cómo podemos nosotros fomentar una comunión con Dios plena, que nos lleve a estar siempre en ese nivel que Dios quiere que tengamos cerca de Él. El apóstol Pablo, desde el capítulo 3 de Romanos, comienza a hablar acerca del Evangelio de Jesús, y cuando llega al capítulo 12, está hablando acerca de cómo debe de ser la actitud del cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, si usted es cristiano, aquí Pablo dice cuál debe de ser la actitud del cristiano.
¿Cómo debe de reaccionar un cristiano cuando recibe el evangelio de Cristo en su vida? Y dice el texto: así que, hermanos cristianos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo aquí hace un ruego. ¿Por qué, hermanos? Las misericordias. Las misericordias de Dios nos habla que Dios nos permite la vida, la bendición, la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que hagan algo. ¿Qué tienen que hacer, cristianos? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. Lo que Pablo está diciendo es que ustedes, cristianos, todos los días tienen que presentarse delante de Dios como un ¿qué? Como un sacrificio. Todos los días. Pablo tenía aquí en mente, obviamente, el sacrificio que se habla en el Antiguo Testamento, de un carnero que se ofrecía para el perdón de los pecados. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que tienen que presentarse voluntariamente ustedes. No tiene que decirles o recordarles el pastor: ustedes ya saben que tienen que vivir una vida en sacrificio. Todos los días presentarse delante de Dios. Vamos a ver un poco. Primero a los Corintios 6, 19 al 20. ¿Qué quiere decir Pablo cuando que nos presentemos en sacrificio vivo? Primero a los Corintios 6, 19. Y lo que Pablo quiere con esta palabra, lo que Dios quiere mostrarnos, o que tengamos en nuestra mente, que seamos conscientes en nuestro entendimiento, que debemos de estar siempre ofreciendo nuestra vida en sacrificio vivo. Dice Pablo a los Corintios, primero a los Corintios 6, 19, ¿ya lo tiene? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Es qué? A veces es triste cuando alguien dice: pastor, es mi vida, son mis decisiones, son mis hijos. No. Si tú eres cristiano, tu cuerpo, tu vida le pertenece a Cristo. Y no puedes hacer con ella lo que tú quieras. No puedes tatuar tu cuerpo. No puedes hacer lo que el mundo hace con el cuerpo. Por eso es triste cuando un cristiano quiere imitar el mundo. ¿Sabe qué? No está pensando en Cristo, está pensando en su apariencia física. Amén. Porque no es tu cuerpo, no es tu pelo, no es tu rostro, no es lo que tú le quieras poner para que se vea bien. Es templo ¿de quién? De Dios. El que es cristiano lo entiende claramente. Los que somos hijos de Dios lo entendemos. No necesitamos que nos estén recordando. Y lo que Pablo está diciendo es: o ignoráis. ¿Ustedes lo ignoran? No, no tenemos que ignorar. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. La música que escuchamos, la que metemos a nuestra mente, lo que vemos con nuestros ojos, es de este mundo. Cristianos, somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Y antes que veas, escuches, te vistas o hagas, pregúntate: ¿le agrada esto a Dios? Y si usted dice: pastor, se me hace absurdo preguntarle eso a Dios, entonces no eres hijo de Dios. Haces tu voluntad y no te interesa lo que Dios piensa. Por eso Pablo dice esta palabra, que quiere Dios que tengamos todos los días presente en nuestra mente, que seamos conscientes de esto, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, ¿qué, hermanos? Léalo, está ahí. No es nuestro, no es tu cuerpo, no es tu vida. Si ahora somos de Dios, nos debemos a Cristo. Amén. Así es, hermanos. Y cuando esto no ocurre en el cristiano, entonces algo está pasando ahí. Ya no está el Espíritu de Dios. Estás viviendo una vida no en la voluntad de Dios. Y este fenómeno ocurre mucho en la iglesia cristiana. El mundo nos está permeando. Y muchos están siendo moldeados al pensamiento del mundo. Pero hoy Dios levanta su voz con su palabra y otra vez habla a la iglesia y nos recuerda y nos dice: no es tu vida. Si tú eres mi hijo, es mi cuerpo. Tu vida es mía. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo esto, hermanos, hay que tenerlo en mente. ¿Cuándo? ¿Solamente ahorita en el culto? Todos los días.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en tu casa, en el trabajo, no es tu cuerpo, es de Cristo. El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Fíjese el 20, ponga su vista ahí. Porque habéis sido comprados por precio. Es decir, Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Hay un sacrificio por la salvación de tu alma. Alguien pagó un precio por el perdón de tus pecados. No es tu vida. Alguien pagó un precio, y ese precio es tan grande que solamente Dios dio a su Hijo. Por esa razón somos templo y morada del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Gloria pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Sabe qué? Lo que el texto dice es de que todo lo que hagas con tu cuerpo es para gloria de ¿quién, hermanos? Para su gloria. Ahora pregúntate, ¿cómo estás vestido? ¿Tu aspecto físico da gloria a Dios o da vergüenza a Dios? ¿O da pena a Dios? Porque es triste, hermanos. Jesús dijo que somos la luz del mundo, ¿verdad? La sal de la tierra. Y cuando la gente del mundo vea a los cristianos, a veces se burla de nosotros. Y dicen, ¿y él va al templo? ¿Y ella va al templo? ¿Así se viste? ¿Eso es lo que escucha? ¡Qué tristeza! Mejor no voy al templo. La gente se burla de Dios por nuestro mal testimonio. La gente se burla y pisotea el evangelio por negligentes pensamientos e ideas. No somos nuestros, los debemos a Dios, hermanos. Nuestro cuerpo, como vestimos, como somos, debe de ser para gloria de Dios, dice Pablo. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ayúdame a leer al final. ¿Sí logra entender eso? No se requiere mucha teología, está muy claro. El espíritu y el alma y el cuerpo, ¿de quién son, hermanos? De Dios. Es de Dios. Si somos cristianos, si somos nacidos de Dios, no es lo que querramos hacer, lo que nos parezca mejor a nosotros. Somos de Dios. Y así como cantamos el día de hoy, tenerlo todos los días presente en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A eso se refiere, a presentarte tú voluntariamente, reconociendo que no es tu vida, que no eres tú. Te debes a Dios, te debes a Cristo, porque Él te perdonó y te salvó eternamente. Sabe que hace un tiempo, y aprovecho, cabe aquí mencionar esto que voy a compartir. Me compartió un pastor acerca de algo que le pasó a él en su iglesia, y me comentaba y yo lo escuchaba, y él me decía, pastor, fíjese que tuve una situación en la iglesia con un matrimonio. Me pidieron que fuera a dar consejo a la esposa de un matrimonio que por ahí estaba viviendo mal su vida, y pues yo tomé la decisión de hacerlo. Fui con la hermana y pues comencé a decirle lo que la palabra de Dios dice, que debe de ser sujeta a su marido, que debe de cuidar su hogar, que debe de... todo lo que la Biblia dice, hermanos, amén. Y dice, y después pues yo me fui para mi casa. Al siguiente día llega el esposo y viene a hablar conmigo y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Le digo, adelante, siéntate. Y dice, quiero decirle que no me gustó lo que fue a decirle a mi esposa. Es mi matrimonio, es mi vida, y si yo quiero que mi casa esté sucia, si yo quiero que mi mujer ande en la calle, es mi hogar, no se meta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Aconsejamos? ¿Realmente es su hogar, es su matrimonio? ¿O de quién es? De Dios. Pero pasa tristemente. Dice el apóstol Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó, ¿qué, hermanos? Primero. Hechos 14:22. Hechos 14:22. No podemos vivir nuestra vida cristiana con el compromiso que hicimos ayer cuando le rendimos nuestra vida a Cristo. ¿Escuchó eso? No podemos vivir nuestra vida cristiana porque ayer levantamos nuestra mano y le entregamos nuestra vida a Cristo. Tenemos que vivir
el día de hoy viviendo en la voluntad de Dios. Debemos poner en nuestras vidas un cimiento, escuche esto, de la soberanía y del amor de Dios para poder salir de la decadencia espiritual. Una vez más, debemos de poner en nuestras vidas un cimiento de la soberanía y del amor de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Dios hace las cosas porque Él es Dios y las hace como Él considera que deben de hacerse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque déjeme decirle esto, que la vida cristiana está llena de problemas, de circunstancias, de pruebas y de luchas muy difíciles. Y si no entendemos que la vida es así, vamos a tener un problema y a pelearse con Dios muchos llegarán. Dice el escritor de Hechos, que es Lucas, en el capítulo 14, versículo 22, estas palabras: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Es decir, hermanos, iglesia cristiana Hashem, los problemas están, vendrán y siempre estarán. Porque a través de los problemas y de las adversidades llegaremos, según este texto, al reino de Dios. Y no tenemos que luchar contra ese plan soberano de Dios. Y cuando yo leía esto, Dios trajo a mi mente la historia de José. Usted la sabe, ¿verdad? Donde hay un principio muy importante. Vaya conmigo a Génesis capítulo 45, versículo 5 al 8. Génesis 45, versículo 5 al 8. En lo que usted lo va buscando, lo voy a resumir un poco acerca de esta historia. Usted sabe que José fue hijo de Jacob, ¿cierto? Sus hermanos lo vendieron, por ahí lo querían matar. Sale Rubén y pugna para que no lo maten, sino que lo metan a un pozo y luego lo venden a los madianitas. Llega a Egipto y llega vendido como esclavo a la casa de Potifar. Ahí él tiene un empleo. Estando ahí trabajando José en Egipto con Potifar, la mujer de Potifar se enamora de él, lo acecha, lo anda persiguiendo. Y después de ese tiempo que la mujer tenía puestos los ojos en José, en una ocasión dice la Biblia que ella quiso que él se acostara con ella, le quita la ropa. Como no quiere José, va con Potifar y le dice: José me ha violado. En ese momento toma una acción Potifar, lo mete preso. Según la historia fueron 20 años, preso 20 años en la cárcel, por algo que no hizo José, por algo que sus hermanos causaron. Qué triste es cuando los hermanos, ¿verdad?, atentan contra la vida de uno en la familia. Pasa el tiempo y después de 20 años, Dios permite que ese problema de José se convierta en bendición. José llega a ocupar el segundo lugar en Egipto, un lugar importante. Y después de más de 20 años, él tiene un encuentro con sus hermanos que lo golpearon, lo vendieron y lo querían matar. En esos 20 años, Dios, mejor dicho, José, se pudo haber amargado. ¿Usted cree que sí? Claro, tenía razón para amargarse. Tanto sufrimiento, tantas dificultades. Pero dice la Biblia que ocurrió algo en José, que está en Génesis 45, versículo 8. Después se encuentra con sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos. Se encuentra con ellos. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese cómo tomó José el asunto de familia. No se preocupen, hermanos. Lo que ustedes hicieron conmigo era un propósito de Dios. Ahora, esto no exime el mal que hicieron los hermanos, porque fue mal lo que hicieron ellos. Pero lo que vemos aquí de parte de Dios es de que José tomó esa acción de los hermanos y dijo: Señor, los que te aman, todas las cosas ayudan para bien. Y lo que me pasó, tú lo has ocupado para bien. Y vemos a un José sin resentimientos con sus hermanos, sin rencores.
¿Sabe que cuando entendemos ese plan de Dios en nuestras vidas, nos da mucha paz y tranquilidad? Dice el 6, pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Fíjese la enseñanza que Dios está dejando en esta historia. El mal, la maldad, el pecado del hombre, Dios lo transforma para un bien de una familia. ¿Qué cosas, verdad? Las cosas malas que otros hacen, Dios las transforma para bendición de su iglesia y de su pueblo. Gloria a Dios por ello. Dice el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Fíjense las palabras que os está usando, hermanos. Ustedes realmente no lo hicieron, fue Dios. ¿Cómo sería poder ver a Dios en la prueba, hermanos, en la tribulación que tenemos? Y decir, Señor, tú permitiste esto para que yo aprendiera, para que tú me enseñaras. La enfermedad, la lucha, la prueba sin trabajo, sin dinero, tú la permitiste, Señor, para enseñarme algo. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, si queremos mantener nuestra carrera hasta el final, nuestra carrera cristiana, tenemos que entender la soberanía de Dios. Que todo ocurre porque Dios lo permite. Él es Dios. Y puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de un familiar, puede ser una situación, cualquiera que sea, eso ayuda para bien a los hijos de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Si queremos mantener nuestra carrera cristiana hasta el final, tenemos que entender la soberanía de Dios. Y también tenemos que tener presente, hermanos, el saber que somos un pueblo, que somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Hebreos 13, del 12 al 13, y vamos también a buscar Hebreos 10, 23 al 25. 2 citas. Hebreos 12 al 13 y Hebreos 10, 23 al 25. Este es consejo de Dios. Voy a leer Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 10, 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día está cerca. El escritor de Hebreos habla de exhortar entre hermanos para mantenerse cerca de Dios. Surge una pregunta que yo me hice. Si solamente nos vemos una vez a la semana, 1 hora y media, ¿cómo ocurrirá eso? Dice la Biblia en Hebreos 3, 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Aquí dice cada día, ¿cierto? Pero la realidad es que aquí en la iglesia solamente nos vemos, en el caso de unos, una vez a la semana, 1 hora y media. En el caso de otros, 2 veces a la semana, 4 horas. ¿Cómo podemos exhortarnos, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Si Dios nos pide que nos exhortemos, que nos animemos, y solamente nos vemos un poco de tiempo a la semana,
¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? Yo me hacía la pregunta como pastor. Solamente están aquí un par de horas. ¿Y cómo exhortarlos para animarnos, para buscar de Dios? La pregunta, o la respuesta, mejor dicho, es que cada vez que tengas la oportunidad y que Dios te exhorte, que Dios te hable, debes de hacer caso a esa palabra. No tenemos la oportunidad de vernos todos los días o de hablarnos todos los días. Pero cada vez que tengamos la oportunidad, decir, hermano, yo lo veo como que usted está alejándose de Dios. Y hermano que contesta o que escucha decir, sí, hermano, voy a escuchar la palabra que me está dando. Si no sucede esto, hermanos, ¿sabe qué? La gente, el hermano seguirá en decadencia. Antes exhortarnos, dice la palabra de Dios. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros. Tenemos que mantenernos. Hay un tiempo en el cual Dios nos habla, pero el deber personal es todos los días. La profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos, para hablarnos, para motivarnos, para animarnos. Yo estoy convencido que después de terminar esta serie, hermanos, que Dios nos está ministrando, queda un gran peso como iglesia para poder levantarnos y buscar a Dios de una manera en la cual tengamos comunión con Él. 25. No dejando de congregarnos. ¿Es deber de todo cristiano congregarse? Pregunta, ¿cada cuándo? Pregunto, ¿cada cuándo? Todos los días de culto. Usted cuando tiene un trabajo, usted tiene un horario, ¿verdad? Los que van a la escuela. ¿Y cada cuándo va? Los días que usted considera o que le marca su trabajo o su escuela. Y si falta, ¿qué pasa? El deber del cristiano es congregarse los días de qué, hermanos. Y no importa dónde estés o dónde vivas. Si esta es tu iglesia, es congregarte. Amén. Así es. Es deber de todo cristiano. Si esta es su iglesia de usted, hermano, su deber es congregarse ¿qué días? Martes y domingo. Porque es la iglesia donde Dios lo está usted ministrando. Puede estar de acuerdo o no, pero esa es la realidad que la palabra de Dios dice. No dejando de congregarnos. Entonces, ¿cómo vamos a estimularnos, a amonestarnos? Cuando nos congreguemos, cuando estemos aquí. Acabar la carrera. Como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál costumbre? No congregarse, no asistir. No es un favor al pastor. No es conmigo el asunto, hermanos. Yo cumplo. El día que Dios me diga, Abisaí, entrega cuentas, aquí está, Señor. Estuve los martes y los domingos predicando tu palabra. Yo entregaré cuentas de los días que asistí a predicar y de lo que prediqué. Usted entregará cuentas de los días que no asistió y que no vino al templo. Usted. Y cada quien, hermanos. Y dice el texto, sino exhortándonos, y en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? Del encuentro con nuestro Dios, que Él venga por segunda vez o que nos llame a su presencia. Cada vez estamos más cerca. Estamos a punto de acabar un año, hermanos, 2021, con muchos problemas, muchas luchas, pero estamos llegando al final. Y si estamos llegando al final, los que estamos grandes, estamos cada vez más viejos, y los jóvenes cada vez más grandes, pero cada vez estamos más cerca de entregarle cuentas a Dios.